Bendiciones. Vamos a dar inicio a nuestro video número 21, episodio número 21. Estamos elaborando un bosquejo preliminar. Estamos viendo el punto 7, la teología del compañerismo en el Señor, y los textos que vamos a utilizar son el capítulo 2, del versículo 19 hasta el versículo 30. Y tenemos aquí tres subtítulos: la teología como se presenta en este párrafo, los compañeros que aparecen en ese párrafo, y vamos a analizar sus características, sus cualidades, esas cualidades que tienen esos compañeros, y vamos a seguir con la presentación. En nuestra Biblia vamos a ir leyendo versículos por versículos. Vamos a mirar primero la teología. En el verso 19, la palabra teología, prácticamente quiero explicar en qué secciones, en qué versículos aparecen palabras que se refieran a Dios Padre, al Espíritu Santo o a nuestro Señor Jesucristo. Por eso utilizo la palabra teología, porque Pablo, cuando les escribe, utiliza constantemente el nombre de la deidad, ya sea diciendo el nombre del Padre, diciendo el nombre del Espíritu Santo, el nombre de Jesucristo, o utilizando las palabras el Señor, o utilizando el artículo el con mayúscula en referencia a Dios. Bueno, encontramos entonces en el versículo 19 una primera frase que nos habla de cómo Pablo en su escritura hace uso constante del nombre de Dios. Vamos a ver en el verso 19, esta frase dice: espero en el Señor Jesús. Cuando Pablo habla de esa manera, nos damos cuenta entonces que él está realizando las actividades siempre con la confianza de que el Señor Jesús, de que Dios Padre, de que el Espíritu Santo están con él. Leo el verso 20, 21, 22, 23, y en el 24 vuelve a aparecer la palabra, dice el 24, y confió en el Señor. Entonces tenemos ya dos veces que se nos presenta la palabra, el nombre de Dios, al menos con este sinónimo, cuando dice confió en el Señor, sabiendo que el Señor se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Encontramos más en el verso 26, no encontramos nada, en el verso 27 no encontramos nada de el Señor, pero en el verso 28 tampoco, y en el verso 29, noten ustedes cómo dice: recibidle pues en el Señor. Tres ocasiones en las cuales Pablo muestra su confianza de que todo lo que está haciendo, todo lo que está realizando en la escritura para los filipenses, lo está haciendo confiando en el Señor. Eso es la teología. Cuando la persona, cuando el predicador tiene confianza total y completa en el Señor. La última sección está en el versículo 30, donde dice en el verso 29, está también, recibirle pues en el Señor, y en el verso 30 dice, porque por la obra de Cristo. Y nuevamente entonces se menciona la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué se trata la aparición de estas palabras en esta sección, en estos versículos que están ahí escritos, aunque sean en versículos distintos? 4 veces, 5 veces aparece el nombre de Dios o referencia a nuestro Señor. Esto nos está hablando del envolvimiento de Dios en las actividades que Pablo está realizando. Cuando estamos seguros de que las acciones que estamos realizando en la congregación donde trabajemos, o en el lugar donde prediquemos, o incluso lo que hacemos al presentar lecciones a la sociedad que no es cristiana, lo hacemos y debemos tener esa plena confianza de que lo hacemos con la bendición de Dios, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a leer estas frases que son motivadoras para todos los que somos personas que enseñamos. La frase primera en el versículo 19, cuando dice otra vez, espero en el Señor. La que está en el versículo 24, cuando dice, y confío en el Señor. La que se encuentra en el versículo 27, cuando dice, pero Dios tuvo misericordia de él. La frase que está en el versículo 29, cuando dice, recibidle pues en el Señor. Y la frase en el verso 30, donde dice, porque por la obra de Cristo. Y estas referencias a la deidad, al nombre de Cristo, al Señor, que hace Pablo, nos habla de una sola cosa: el envolvimiento de Dios en todas las actividades que Pablo está realizando. Cuando existe esa confianza en el evangelista, en el predicador, así como Pablo lo está presentando, es algo que debe de aplicarse hacia nosotros
con la certidumbre, con la certeza de que Dios aprueba las acciones que estamos realizando por su obra. Ahora bien, hay otra cuestión que aquí vamos a encontrar en el punto B. Los compañeros. ¿Qué clase de compañeros son los que Pablo tiene y a los cuales, de los cuales va a mencionar y va a hablar? Déjenme subrayar esto para que veamos quiénes son los compañeros y ahorita se los leemos. Miren, los compañeros son los siguientes. En el texto del verso 19 dice así: después de que ya está la palabra espero en el Señor Jesús, dice enviaros pronto a Timoteo. Y ya tenemos entonces aquí el nombre de un compañero, Timoteo. Y luego hasta el verso 25 vuelve a aparecer el nombre de otro compañero. Dice aquí, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y las frases que usa Pablo en referencia a Epafrodito, ahorita las vamos a mirar, son frases halagadoras. Son frases que todas las personas que trabajamos recibimos, vamos a decir, somos los Epafroditos, somos los Timoteos, o bien somos los evangelistas que tenemos como colaboradores a los Epafroditos, a los Timoteos. Si usted es predicador, si usted es ministro en algún lugar, dígame si no acaso se siente gozoso de tener sus Timoteos o su Timoteo o sus Epafroditos o su Epafrodito, personas que colaboran con usted, personas que le ayudan a la evangelización, personas que lo apoyan cuando usted sale a tocar puertas y a hablarle a la sociedad, a la gente del mundo que no conoce, infortunadamente, del cristianismo. Pero el cristianismo correcto, el cristianismo que presenta las Escrituras, no de todos esos grupos que, basándose en doctrinas humanas, los engañan, los extorsionan, les extraen dinero y bueno, luego ellos viven en lujos que son increíbles, se envuelven con políticos corruptos. Bueno, conocemos mucha historia de eso en la actualidad, de casos que han sucedido y siguen sucediendo, de personas que por cientos siguen las ideas de estos líderes. Esos no son los Epafroditos, esos no son los Timoteos de los cuales está hablando Pablo. Esos son de los explotadores, de los engañadores, de los maestros de la falsa doctrina que se aprovechan de la ignorancia del pobre pueblo mexicano, y bueno, pobre pueblo latino, donde quiera que se encuentre, que se confía en las promesas, en las frases, en los movimientos, en los gritos que realizan estas personas que hacen ese gran show y que los atraen para sí. Si usted es una persona que es seguidor de las personas estas que hacen sus shows cada vez que se reúnen y hacen brincos y gritan y dicen que curan, dicen que sanan y hacen tonterías mal usando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, salga del medio de ellos. No les regale sus fuerzas, su energía a este tipo de personas. Investigue y conozca la iglesia real, la iglesia verdadera. ¿Tiene usted dudas? Bueno, necesitamos leer. Otra vez le recuerdo, busque usted en YouTube Moctezuma Plan de Salvación y ahí yo le puedo enseñar por medio de unos 37, 38 videos cómo puede usted conocer la verdad. Y después puede seguir viendo estos videos en los cuales estoy presentando más clases bíblicas para ampliar el conocimiento. Vamos a hablar acerca de los compañeros. El punto es el siguiente. Pablo no va a poder realizar la obra solo en Filipos. Ningún evangelista puede confiarse en que él tiene toda la capacidad, por mucha capacidad de conocimiento bíblico que tenga, por mucho conocimiento adquirido, por mucho don de oratoria que tenga, aún así necesita los Timoteos, necesita los Epafroditos, necesita los colaboradores. Pablo en este momento está ensalzando el nombre de dos personajes, Timoteo y Epafrodito. Timoteo, bueno, ya conocemos la historia, si no la conocemos, posteriormente se las mencionaré, y Epafrodito también, el personaje que trajo el dinero que los filipenses recolectaron para llevárselo a Pablo en el momento en que él está necesitando. Y Timoteo, bueno, un seguidor, un colaborador amplio de Pablo, al cual Pablo le llama incluso hijo, demostrando el afecto entrañable que siente por Timoteo. El punto es este. Necesitamos encontrar compañeros que se envuelvan con nosotros. No podemos solos, nunca podremos solos. Yo puedo jactarme en lo personal de que sí tuve mis Timoteos, sí tuve mis Epafroditos en su tiempo, en su momento más joven, y me ayudaron a expandir la obra, me ayudaron a hacer crecer la iglesia, y en la actualidad todavía tengo dos
personas que colaboran conmigo, no voy a decir sus nombres, pero son personas que los considero mis Timoteos, mis Epafroditos, por la forma en que me ayudan. Y está bien, gracias a Dios porque tengamos ese tipo de colaboradores. Si usted no lo tiene, bueno, va a tener problemas en hacer que aumente el número de membresía en su congregación, problemas para las predicaciones, para las visitas, para muchas cosas. Y si usted no es cristiano, bueno, sépase que si usted tiene el don de la enseñanza, usted tiene la capacidad de la oratoria, en la iglesia de Cristo usted hace falta. No que el Señor lo necesite a usted, usted necesita al Señor. Y en la iglesia siempre hay cabida para todas aquellas personas que quieran trabajar en la iglesia de Cristo. Bien, vamos a hablar acerca de estas personas que se envolvieron. Un solo evangelista, en el caso de Pablo, no pudo hacer toda la actividad que tenía que realizar si no contaba con compañeros, y él contó, al menos en el libro de Filipenses se nos mencionan en estos momentos el nombre de dos personajes, Timoteo y Epafrodito. Más adelante se va a mencionar también a Evodia, a Síntique, a Clemente, y que son personas que colaboraron con Pablo en su ministerio. Pero, ¿cuáles son las cualidades que deben de tener los compañeros? Los compañeros deben tener ciertas cualidades para poder ser considerados precisamente compañeros de nosotros cuando andamos realizando la obra de la expansión de la iglesia o la obra de la expansión del cristianismo. En estos textos que estamos ahorita analizando, encontramos características que Pablo está diciendo de estos compañeros. Vamos a ver la primera. Miren, en el versículo 20, cuando dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Cuando está hablando de Timoteo, está mencionando ya una característica de Timoteo. Dice Pablo que Timoteo tiene el mismo ánimo que Pablo. Entonces, ¿qué motivaba a Pablo para estar trabajando en la obra expansora del Evangelio? ¿Qué lo motivó para ir a entregar su vida, habiendo tenido la oportunidad de ser sobresaliente allá entre los fariseos, entre los judíos, y prefirió entregarse al Señor, y prefirió dejar su futuro económico, y prefirió entregarse a la obra cristiana? Bueno, cuando él está hablando aquí en el versículo 20 de Timoteo, dice, no tengo ninguno del mismo ánimo. Esto nos indica entonces que Timoteo tenía unas características sobresalientes. No quiero decir que Tito, sus otros colaboradores, Lucas, no tuvieran también esas características. ¿Qué más? Bueno, Bernabé. Todos tenían buenas características, pero en este caso está enfatizando un carácter especial de Timoteo. Cuando él dice, versículo 20, ninguno tengo del mismo ánimo. Entonces, ¿qué necesita usted o qué necesita una persona para ser un buen colaborador en la expansión del Evangelio? Necesita ser una persona que tenga el mismo ánimo que el predicador. Ahora, me estoy refiriendo a predicadores que sean evangelistas, predicadores que gusten ir a buscar almas fuera y enseñarles el Evangelio. No estoy hablando, con el respeto debido, de los hermanos predicadores que solamente están encerrados en sus oficinas, en sus edificios, y que jamás salen fuera para conocer, para saber, para hablar cara a cara con la gente del pueblo y explicarles el Evangelio. Infortunadamente existen muchos hermanos así, que consideran que su función nada más es de miércoles y de domingos y de predicar, y eso es todo. Esa es toda su función. No es así. El evangelista, el predicador, al menos Pablo nos da el ejemplo, abarca todos los aspectos de lo que es guiar o enseñar a una congregación. Y Timoteo está siendo del mismo ánimo que Pablo, por eso lo menciona en el versículo 20. Otra característica que dice el versículo 20, dice que sinceramente, dice el versículo 20, se interese por vosotros. Entonces puede haber personas que solamente fingen que son colaboradores, pero que no se interesan sinceramente por la obra. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. La iglesia necesita siempre más y más personas que se interesen sinceramente por los demás. Cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos capacidades para expresar nuestro interés por los demás. Le voy a poner un ejemplo. En estos momentos mi interés se expresa
en haberme preocupado por estar creando estos videos y estarlos enviando al público que quiera verlos. No son muchos hasta este momento, pero yo sé que con el paso del tiempo estos videos se irán reproduciendo, más gente los irá viendo, los irán enviando por WhatsApp, por Instagram y más personas conocerán. Algunos incluso le pulsarán el botón de suscribirse y les llegarán automáticamente, otros no. No importa, como quiera que sea, a través de los años, esta semilla que está sembrando va a tener resultados, porque la palabra así lo dice. Mi palabra ha salido y no va a regresar vacía. Estoy enseñando y no va a haber enseñanzas vanas. Más tarde o más temprano, algunas personas se convertirán en cristianos gracias a las enseñanzas obtenidas a través de estos videos. Pero el colaborador, Timoteo, cuando en el versículo 20, la segunda parte donde dice, este hombre se interesa sinceramente por vosotros, hablando de los filipenses. Cuando encontramos, al menos yo como predicador, como evangelista, cuando encuentro una persona que sinceramente se interese por los demás, hermanos, eso es tesoro, es oro molido. Esas personas vamos a prepararlos, vamos a educarlos, vamos a capacitarlos, vamos a desvelarnos por darles clases especiales y prepararlos y un día ellos serán nuestros colaboradores. ¿Cuánto tiempo nos tardaremos en prepararlos? Bueno, normalmente en las escuelas bíblicas les dan, vamos a decir, 60 cursos durante 2 años de entrenamiento, 3 años de entrenamiento en otras escuelas bíblicas. Bueno, si yo acaso puedo enseñarle 15 materias bíblicas, con 15 son suficientes, con 10 son suficientes para que mi colaborador comience a practicar y me está dando resultado. 2 personas les he enseñado y estas 2 personas actualmente, apenas hace 2 años atrás, hasta ahorita, ya están colaborando conmigo en la presentación de sermones, en darle clases a los jóvenes, en fin, funciona. Por eso la frase que Pablo está diciendo aquí, me hermano con Pablo, cuando dice que tan sinceramente se interese por vosotros, Pablo está elogiando la característica de Timoteo. En el verso 22 aparece otro elogio, dice, pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo se atreve a decir que la función de Timoteo fue tan cercana como cuando un hijo sirve y ayuda a un padre. La entrega de Timoteo a la expansión del Evangelio fue tan fuerte que Pablo se atreve a decir que actuó casi como si un hijo cuando está ayudando a su padre en las labores normales del padre. No es su padre biológico. Por supuesto, vamos a decir que Pablo lo engendró en el Evangelio, le enseñó y después lo llamó para que fuera su colaborador. Y Timoteo aceptó de muy buena gana. Y ahora a estas alturas, en el momento en que se está escribiendo la carta a los filipenses, Pablo puede decir en el verso 22, con toda su boca dice, ya conocéis, hablando de los filipenses, los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ojalá que todos los predicadores que están viendo estos videos puedan decir de sus colaboradores que trabajan a la par con ustedes como un hijo puede trabajar con su padre. Yo sí puedo decirlo, y en el pasado y en el presente, sí hay personas que han trabajado conmigo y están trabajando conmigo con mucha fe, con muchas ganas. La iglesia a mi cargo no pudo haber crecido tanto si no hubiera sido por la ayuda de estos colaboradores. Hay algo más que dice aquí en el versículo 25. Dice en el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Déjenme usar la palabra mi hermano. Epafrodito obviamente es de Filipos. Y para que Pablo le diga mi hermano, quiere decir que se ha establecido una relación de fraternidad muy cercana con Epafrodito. Normalmente nosotros nos llamamos como hermanos los miembros de la iglesia. Pero también tenemos nuestros hermanos carnales, nuestros hermanos consanguíneos. Entonces, la frase que usa Pablo aquí en referirse ahora a Epafrodito y le dice, mi hermano y colaborador, es su hermano y colaborador y también compañero de milicia respecto a Timoteo, respecto a Pablo. Compañero de milicia, colaboró en las actividades de evangelismo, colaborador en todas las actividades. Pero al mismo tiempo, Epafrodito es un personaje
que tiene raíces muy profundas en la congregación de Filipos. Pues el mismo versículo 25 dice que es vuestro mensajero, mensajero de los filipenses y ministrador de mis necesidades. Entonces, aquí encontramos en el verso 25, cuando menos 4 características de un buen colaborador, de un buen compañero, una buena cualidad que tiene este compañero. Y son estos adjetivos. Primero, hermano. Cuando dice que es su hermano, muy cercano, aquel que le ayuda en todo, aquel que lo cuida. Cuando dice colaborador, que está dispuesto a trabajar con Pablo en todas las actividades que Pablo está realizando, no tan solo en Roma, sino también acá en Filipos en su tiempo. Cuando dice la palabra compañero de milicia, ¿qué actividades realizó Epafrodito después de que ya le trajo el dinero a Pablo allí en Roma, donde está prisionero? ¿Y qué más realizó Epafrodito? Y vamos a imaginarnos a Pablo encarcelado, preso, pero con libertad para poder dialogar, no libertad para poder salir, pero todo el mundo, todos los cristianos de Roma y de áreas cercanas, yéndolo a visitar a la cárcel. Y Epafrodito cumpliendo encargos especiales de Pablo. Ves a la casa de tales hermanos, enséñales el evangelio. O ves a la casa de fulano de tal porque vino a preguntarme que quería conocer más y ya no está conforme con las filosofías o con las doctrinas de sus dioses falsos. Cuando encontramos colaboradores de esta naturaleza, compañeros de milicia, hermanos, vamos a cuidarlos como oro molido, porque son muy valiosos para la obra. La otra calificación que aparece en el versículo 25 dice mensajero, dice y ministrador. Mensajero, vamos a pensar que los filipenses, después de haber recolectado los fondos que iban a enviarle a Pablo, solicitaron a ver quiénes iban a llevarlos. El camino desde Filipos hasta Roma está lleno de peligros. Hay asaltantes por el camino y poca gente, solamente los que tienen negocios que realizar, se atreven a tomar un viaje de esa naturaleza. Así que Epafrodito dice, yo voy y yo voy a cumplir el mandato. Y Epafrodito cumplió fielmente el mandato y le llevó a Pablo lo que correspondía. Dice, vuestro mensajero, para llevar los mensajes de los filipenses a Pablo, mensajes de ánimo, mensajes de apoyo porque está en la cárcel. Y la otra frase cuando dice ministrador de mis necesidades. ¿Qué necesidades puede tener un preso en una cárcel? Muchas. Si Pablo necesitaba comer, ahí estaba Epafrodito para ir a comprar al mercado lo necesario. Si Pablo necesitaba ropa, ahí estaba Epafrodito para ir a comprar al mercado la ropa necesaria para Pablo. Si Pablo necesitaba alguna medicina, ahí estaba Epafrodito para correr y surtir las medicinas que a Pablo le hacían falta, Entonces, encontramos cualidades excepcionales de cómo debe de ser un compañero. Ahora, usted, otra vez, somos ministros. ¿Qué cualidades buscamos en nuestros compañeros? Pues precisamente las mismas. Que tengan la misma entrega, que tengan el mismo propósito en la vida, que tengan la capacidad, no tan solo el propósito, sino que aprendan, que tengan la capacidad de continuar con la obra que nosotros hemos dejado en sus manos. Hace unos días me visitó un matrimonio, personas a cuales estimo mucho, y me dieron información de la congregación en la cual se quedaron a cargo. Una congregación que mi esposa y yo iniciamos allá por los años 1991-1992. Y que ahora este matrimonio están haciéndose cargo de esa congregación. Y con cuánta felicidad compartimos, nos desvelamos, platicamos, porque veo en ellos la misma dedicación, el mismo deseo de servir, una gran capacidad para evangelizar y muchas conversiones que han realizado allá en la ciudad donde mi esposa y yo trabajamos en años pasados. Entonces, este tipo de colaboradores son necesarios y necesitamos encontrarlos y cuidarlos cada vez que los encontremos. Vamos a ver otra característica, otra cualidad que aquí se menciona, pero acerca de Epafrodito. En el versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Cuando hablamos aquí de la frase, estuvo próximo a la muerte, no sabemos qué pudo haber pasado.
Pero el decir que por la obra de Cristo, entonces se sobreentiende que trabajando en la expansión del Evangelio, debió haber sido atacado, debió haber sido golpeado, no sabemos, pero la frase que dice Pablo estuvo próximo a la muerte. ¿Qué clase de enfermedades, qué clase de heridas pudo haber recibido Epafrodito? ¿Qué personaje que nos ayude es capaz de enfrentarse a las enfermedades que estén latentes en el área donde trabajamos con tal de seguir con la obra de la predicación del Evangelio? No son muchos, no son muchos. Los obreros del Señor son pocos y realmente necesitamos animarlos, necesitamos motivarlos, necesitamos verlos, estar con ellos, ya que ellos también nos dan a nosotros fortaleza. La fortaleza es mutua. Fortalecemos a nuestros colaboradores y también ellos nos fortalecen a nosotros cuando nos alivian un poco de la carga que tenemos cuando estamos a cargo de una congregación. El versículo 30 vuelve a repetir Pablo una frase que nos indica la gravedad del asunto cuando expuso su vida. Dice aquí, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y por supuesto que expuso su vida a Epafrodito. Ya mencioné que en los caminos romanos, aunque tenían buena vigilancia, debió de haber existido tramos muy largos que no contaban con la supervisión del ejército romano, de la vigilancia, de los cuarteles, y que entonces los viajeros corrían peligros. Así que Epafrodito, se expone su vida para suplir, para cumplir con el mandato de llevar lo necesario para Pablo. En el video 22 vamos a ver una aplicación de este texto. Bendiciones para todos y nos vemos en el video 22.